Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Se ha venido compartiendo en estas charlas, donde literalmente podemos analizar cómo estamos usted y yo frente a la palabra. No frente a las personas, es frente a la palabra. Porque frente a las personas podemos aparentar estar bien, podemos imaginar y aún inclusive hacernos creer que estamos bien. Eso ante nosotros mismos. Por eso la misma palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y estamos trabajando entonces esta historia preciosa allí en Marcos capítulo 5, donde ya hemos analizado los primeros 13 versículos. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 14. Ya hemos visto que este hombre tenía espíritus malignos, espíritus demoníacos, y este espíritu se llamaba Legión. Y ya hemos hablado de ello. Y la misma palabra nos decía en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Y esa palabra es la que va a alumbrar nuestro camino. Si usted no tiene palabra en su vida, en su corazón, en su mente, tú vives en tinieblas. Las tinieblas son tan densas que no te dejan quizás tomar una decisión que realmente edifique. Tomamos decisiones porque me conviene, porque me parece que eso está así, porque me parece que la situación puede cambiar, entonces tomo una decisión porque me parece y porque muchas veces en la razón, muchas de esas decisiones son solamente para el placer. Así que vuelvo y repito, ¿de qué estás lleno? ¿De luz o de tinieblas? Bien, si somos hijos de luz, dice la misma palabra, debemos andar en la luz. Porque todo aquel que se acerca a la luz, dice, queda al descubierto. O sea, no hay nada que tapar. Somos tal y como nos ha hecho el Señor. Pero lo más importante, y es que usted y yo fuimos diseñados con un propósito. Tenemos un propósito. Por eso el título de esta palabra es Escogidos por Dios para salvación, tercera parte. Así que le invito a que vaya conmigo a Marcos capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 14. Marcos 5, 14. Dice, vamos a mirarlo. Los encargados de cuidar los cerdos salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces todos vinieron a ver qué había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron sentado, vestido y en sano juicio al hombre que había tenido los demonios. La gente se asustó. Sabían que este hombre había tenido una legión de espíritus malignos, pero los que vieron lo sucedido le explicaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que había tenido demonios y qué le había pasado y lo que había pasado con los cerdos. Bien, ya estamos llegando casi a la conclusión de este tema, donde ya podemos observar aquí que este hombre recibe
esa libertad. Recordemos que muchas veces no necesitamos estar endemoniados, no necesitamos estar poseídos para estar engañados. Necesitamos simplemente tener una enseñanza. Y ya con esa enseñanza, si no viene de Dios, ya estamos engañados. ¿Qué fue lo que le sucedió a Eva? Eva recibió una enseñanza y esa enseñanza le cambió su estilo de vida. Le cambió su manera de pensar, de analizar, de ver las cosas. Y por eso podemos empezar a mirar que al día de hoy, usted y yo podemos estar viviendo como ese hombre gadareno, engañado, donde no tenemos identidad, donde simplemente tenemos muchos pensamientos que nos hacen creer que yo soy esto, que yo soy esto, que soy lo otro, y no tengo la identidad, o mejor dicho, no tengo el diseño original de Dios. ¿Por qué? Porque vivo es en el hombre viejo. Y recordemos que el hombre viejo, como lo leíamos el domingo, está viciado, está engañado a los placeres de este mundo. Entonces, dice que los encargados de cuidar estos cerdos salieron ¿qué? Huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces todos vinieron a ver lo que había sucedido. Estos hombres fueron a testificar ese momento, ese acontecimiento sobrenatural, pero le dieron más importancia a lo que había pasado con los cerdos que lo que había pasado con la persona. Hay gente hoy en día que le da más importancia a las cosas materiales. Prefieren que una persona se muera que verdaderamente que se pierda algo material. Entonces, este mundo hoy en día le damos más importancia a las cosas materiales que a la misma vida. Entonces, ellos testificaron lo sucedido, pero por lo que sucedió con los cerdos. Y por eso estos hombres llegaron, y muchos hombres y mujeres, y quizás niños, ancianos, llegaron allí donde estaba Jesús, pero para mirar lo que había sucedido, o sea, averiguar el chisme, qué pasó con los cerdos. Pero allá en el versículo 15 dice, se acercaron ¿a quién? A Jesús y vieron sentado, vestido y en sano juicio al hombre que había tenido los demonios. Estamos ahí en el versículo 15. Vemos la condición con que se encuentra ya este hombre, después de tener un encuentro directamente con el Señor. Este hombre se encuentra en un postrer diferente al que estaba antes. Recordemos que este hombre se cortaba, se laceraba su propio cuerpo, se hacía a él mismo daño, vivía en las tumbas, no vivía tranquilo, vivía atormentado. Y cuando viene aquí en el versículo 15, la gente se acercan a Jesús y ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Aquí dice en Palabra de Dios para Todos, lo primero como lo ven es que está sentado. Luego lo miran y lo analizan y ¿cómo está? Vestido. Y por último, ¿cómo estaba? En sano juicio. Entonces, recordemos que, voy a recordar algo. Los apóstoles, óigase bien, no entendieron, sino hasta este momento estaban medio comprendiendo. Pero cuando ellos venían en la barca para ir para esa región, que literalmente ellos no sabían que iban a llegar ahí a esa región, porque era de noche, ellos no entendieron cuando estaban con Jesús en la barca de cómo Jesús tenía el poder
de las cosas naturales. Ahí no lo entendían. ¿Se acuerdan que él dijo, ¿y quién es este hombre que hasta los vientos y los mares le obedecen? Y aquí pasa algo. Los gadarenos no entienden cómo Jesús tiene poder de las cosas sobrenaturales. Los apóstoles no entendieron cómo Jesús, el Hijo de Dios, en ese momento que no sabían que era el Hijo de Dios, tenía poder de las cosas naturales. Decirle al viento, decirle a la tormenta, decirle al remolino de agua, al tifón, al tsunami, cálmese, y se calmaban. Son cosas naturales, ¿cierto? Elías dice que oró para que no lloviese. Son cosas naturales de que no llueva, pero Elías tuvo ese control en su momento y Jesús tenía el poder sobre esas cosas de lo natural. Pero aquí los gadarenos no entendían cómo Jesús tenía poder de las cosas sobrenaturales, porque ven a este hombre sentado, vestido, y dice que la gente se asustó. Dice ahí en el 15, la gente se asustó, sabían que este hombre tenía una legión de espíritus malignos. No entendían, no comprendían lo incomprensible de Dios. Entonces, aquí ya podemos evidenciar, primero, la autoridad que tiene Dios sobre las cosas naturales y sobre las cosas espirituales. Entonces no estamos locos. Nosotros no creemos en un Dios filosófico. Nosotros creemos en un Dios de poder. Un Dios que nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Un Dios que nos ha hecho con un diseño específico. Entonces, por eso vuelvo y repito, escogidos por Dios, ¿para qué? Para salvación. Pues bien, entonces vamos a mirar que este hombre, su postrer, después de que es liberado, es, llamémoslo así, sanado, traído nuevamente a la libertad en Cristo. Primero, ¿cómo lo encontraron? Sentado, ¿sí o no? Lo primero. Ahora, eso de estar sentado, me ponía a analizar, y es que por primera vez este hombre pudo experimentar, primero, paz. Para estar sentado es porque está tranquilo, está en paz. Pudo descansar. Y por eso, literalmente, una persona cuando está en reposo puede descansar, sentarse y poder analizar por un momento quizás todo lo que ha vivido. Por eso la misma palabra dice que Él nos da una paz, no como la da el mundo. ¿Por qué? Porque él tenía que ahora enfrentar, este gadareno tenía que enfrentar ahora ¿qué? Una realidad. Y eso lo vamos a ver el domingo. ¿Qué realidad empezó él a vivir? Entonces, aquí lo primero que podemos ver, su condición postrera, o sea, la que ya está libre, es que lo primero que lo encuentran es sentado. Sentado. Puede descansar. Hay gente que literalmente, como dice el Salmo 127, que dice, por lo demás es que se levante bien temprano y vaya tarde a reposar allá a su lecho, a su casa, a su cama, y que coma un ¿qué? Un pan de dolores. Pues literalmente esto era lo que quizás vivía ese gadareno. No tenía descanso, vivía angustiado, desesperado. Traigámoslo al día de hoy. Un hombre que ha tomado malas decisiones y vienen todos esos pensamientos, ¿a qué? A juzgarlo, a decirle,
si usted no hubiera hecho esto, no estuviera así, si usted no hubiera hecho, y viene otro por allá del pasado, otro viene del presente, otro viene del futuro, y vienen y ¿qué? Lo atormentan. No puede dormir esa persona en paz, y más si tiene ¿qué? Deudas. ¿Sí o no? No puede reposar. Le toca levantarse temprano, irse a hacer extras y hágale, y no hay tiempo. ¿Por qué? No, es que ahorita yo no puedo, yo no esto. Pues a veces suele suceder que no necesita uno estar como este gadareno endemoniado para no estar en paz. Simplemente es una mala decisión o una decisión apresurada y simplemente empieza ¿qué? El enemigo a operar, enviando esos dardos. Y empiezan a incrustarse en nuestras vidas. Entonces ya uno no tiene tiempo para pensar la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo? No, es que tengo que estar trabajando. No, es que tengo que hacer esto. Y es que ya, y es que voy, y es que compro, y es que hago, y es que allí, y es que allá. Mire, yo siempre lo he dicho, y vuelvo y lo repito. Tú le das el primer lugar a Dios, y Dios ¿qué hace? Él te da también el primer lugar. La Biblia lo dice de la siguiente manera: si tú me niegas ante los hombres, yo también lo negaré allá en lo eterno. Así lo dice la Biblia. Y yo lo digo simplemente: dale lugar a Dios el primer lugar, y Él también te da el primer lugar en su corazón, en su vida, en todo. Bien. Entonces encuentran a este hombre ¿cómo? Sentado. Lo segundo que podemos ver ahí, ¿cómo lo encuentran? Vestido. Recordemos que en el principio Adán y Eva, después que caen, después de que cometen el error, dice que vieron ¿qué? Su desnudez. Se le abrieron los ojos y vieron su desnudez. Traigámoslo al momento de este hombre gadareno. Dice que estaba vestido cuando lo encontraron ya sereno, tranquilo, liberado, en paz. Entonces, ¿cómo vivía? ¿Cómo andaba? Desnudo. Vivía, llamémoslo así, sin pudor alguno. Pero para la sociedad, ¿eso qué era? Una vergüenza, ¿sí o no? Él en su momento, estando ahí, pues quizás él no se podía vestir bien, qué sé yo. Pero entonces esta vestimenta, óigase bien, no solo Jesús realiza una restauración espiritual, sino también física. O sea, si está vestido es porque antes estaba desnudo. ¿Y lo viste quién? El mismo Señor, yo creo. O sus apóstoles. Venga, ¿alguien tiene una mudita por ahí? Entonces ya podemos entender que no solamente Jesús restaura lo espiritual, sino también ¿qué? Esas cosas físicas. Pero uno no va porque quiere, uno no busca a Dios o busca a Jesús o lee la palabra para recibir las cosas materiales. ¿Por qué? Porque escrito está en la palabra de Dios que busque primeramente ¿qué? El reino de Dios. Pero este hombre gadareno no buscó el reino de Dios. El reino de Dios vino a él. O sea, vino Jesús a él. Entonces, no solo Jesús realiza una restauración espiritual, sino también física. Óigase bien, devolviendo así la dignidad de este hombre. Y esa dignidad no es porque de pronto él no la quisiera tener, sino que esos pensamientos no le permitían tener esa identidad. O sea, no era digno. No era digno de estar sentado
en un restaurante. No era digno de tener un hogar. No era digno de tener una familia. No era digno. Pero cuando estamos con el Señor, Él nos hace ¿qué? Dignos. Así la realidad no cambia. Tú eres digno. ¿Ves? Es que a veces se nos olvida que estar con el Señor ya es tenerlo todo. Pero es que la realidad no cambia. Y es que ¿quién dijo que estar con el Señor es para que cambie afuera las cosas? No. ¿A los apóstoles les cambió algo? Antes se les empeoró. Muchos de ellos, ¿cómo terminaron? Crucificados, maltratados, heridos, desterrados. Pero ellos lo tenían todo. Lo mismo pasa al día de hoy. Usted y yo, si le hemos creído al Señor, y no importa que nos digan loco, fanático, religioso, mire, nada cambia, siga yendo a esa iglesia, siga yendo por allá, congréguese por allá donde quiera, pero miren, no cambia nada, no importa. No importa, porque es que no fuimos diseñados para estar toda una eternidad acá. No, fuimos diseñados es para estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que literalmente el ser humano se le ha olvidado. ¿Por qué se le ha olvidado? Por los afanes, las angustias, las desesperaciones. Entonces, aquí vemos que el hombre está sentado y está vestido. Y quiero que miremos esa vestimenta al día de hoy para nuestras vidas y lo que quiere el Señor cuando nos quiere devolver esa dignidad como persona ante la sociedad. Miremoslo. Miremos por un momento allí Apocalipsis. En la misma versión, Palabra de Dios para Todos. Apocalipsis capítulo 7, a partir del versículo 9. Vamos a leer el 9 y el 10. Después de esto, vi una gran multitud, óigase bien, delante de mí. Había gente ¿de dónde? De todas las naciones, familias, razas y lenguas. ¿Y qué dice? ¿Y era qué? Imposible contarlos, o sea, era mucha gente. Estaban como de pie. ¿Cómo estaban? Ahí está la clave. Estaban de pie, vestidos de blanco. ¿Ante quién? Dignidad. Y ante el Cordero. Y tenían ramas de palma en las manos. Mire lo que dice el versículo 10. Gritaban: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces les devuelve autoridad, porque estaban frente a ¿qué? Frente al trono. O sea, ya no tenían que vivir avergonzados. No tenemos que vivir avergonzados. Mire, pasemos rápidamente al versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son los que están vestidos de blanco? ¿Y de dónde vienen? ¿Y qué dice el 14? Léalo. Yo le respondí: usted lo sabe, Señor. Entonces me dijo: ¿son los que han pasado por quién? Ahí está. Ve que los sufrimientos lo que van a hacer es que alistar nuestra pinta. ¿Sí, hermana? Que entre más uno sufre es porque Dios le está alistando a uno ¿qué? Una buena pinta, una buena vestimenta. Por eso la misma palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino. A veces nosotros se nos olvida que fuimos diseñados con propósito. ¿Quién no quisiera al día de hoy un hombre que esté viviendo necesidades, pasando necesidades, angustia, desesperación, haber nacido con un buen fajo de billetes en los bancos
o sea, una buena herencia. ¿Quién no? A cualquiera le mueve el piso eso. Cualquiera desearía ahorita ser el hijo de un magnate, el hijo de, o el nieto, o el sobrino de, o el familiar, o el amigo nada más de estos poderosos que gobiernan hoy en día el mundo, de los que tienen grandes empresas. Cualquiera desearía eso. ¿Y por qué no deseamos más bien ser hijos de Dios, el dueño de todo? ¿Por qué no? Qué triste cómo el enemigo nos engaña. No, es que ser hijo de Dios, ir a la congregación y estar ahí leyendo la Biblia y nada cambia afuera, no me gano ni siquiera el baloto. No, es que un hijo de Dios no está diseñado para eso. Eso llegará, si el Señor así lo permite, te pone finanzas para que las administres, pero sobre todo para que seas un buen sembrador, ¿o no? Dios no le dice, ay sí, venga, que es que te voy a dar, te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar para que sigas teniendo y solo tus hijos y todas sus generaciones solo vivan podridos, pero de plata. Si la misma palabra dice, ¿de qué sirve tener todo este planeta a tus pies si usted pierde su alma? Mira, hay gente que literalmente, como lo dice la misma palabra y como lo hablaba el domingo, hay gente que ahorita en estos momentos están en el infierno. Y en esta tierra vivieron llenos de mucha plata. No les faltó absolutamente nada, llamémoslo así, pero vivían apartados de Dios. ¿Para qué sirve eso? Eso ya no va. No pueden comprar la salvación. No pueden decir, háganme una transacción, páguenle al diablo para que el Señor venga, me recojan carros de aquí, de este infierno y me saquen. ¿No? ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el rico? Eso es real. Eso no es una mitología. Eso no es un cuento. ¿Lo dijo quién? El Señor Jesús. Y eso es real. Y entonces, si Lázaro y el rico nos dejan esa enseñanza, entonces, ¿por qué menospreciar el poder de Dios para estos tiempos? ¿Por qué queremos desear lo que el mundo tiene? Es que yo quiero tener esto para hacer esto. Yo quiero vivir así porque este vive así. No, Señor, si tú me quieres dar, aquí estoy. Pero que no se haga sino la tuya, que no se haga mi voluntad. Y en eso es lo que tenemos que nosotros tener muy bien en claro. Entonces este hombre estaba vestido. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 15. Mire el versículo 15 de ese Apocalipsis. Por eso están ahora ante el trono de Dios. ¿Para qué? Para adorarlo. En su templo, ¿cuándo? Día y noche. El que está sentado en el trono los protegerá. ¿Con qué? Imagínate. ¿Y qué dice el 16? Nunca más sentirán ¿qué? Hambre, ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor. ¡Wow! Tremendo. Cuando estamos vestidos de la gloria de Dios. Óigase bien, vestidos de la gloria. Y 17. El cordero que está frente al trono, ¿qué será para nosotros? Va a ser nuestro pastor y los guiará a manantiales de agua que da vida, pues Dios secará, ¿qué dice? Imagínese usted. Es tan hermoso como Dios nos está preparando un tiempo precioso, pero nosotros lo hemos venido menospreciando. ¿Cómo lo menospreciamos? Simplemente no creen. No creo, no, es que esta situación, es que la situación del país, es que esto, es que allá, es que mire. No, ¿qué dice la palabra? Dice que estos hombres para poder estar vestidos tuvieron que pasar tribulación. O sea, no la pasaron fácil,
no la pasaron fácil. Ahora, la siguiente condición, como estaba este hombre, la podemos ver que ahí en el versículo 15, volvamos a Marcos, por favor. Dice en el versículo 15 que estaba vestido y en sano juicio. Esto es clave. O sea, recobró su diseño original. Volvió al diseño original. Entonces, recobró el entendimiento, el autocontrol y su personalidad, o sea, su identidad. ¿Cierto? Miremos allí en la segunda carta del apóstol Pablo, por favor. Miremos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, donde estamos hablando de el buen juicio o el sano juicio. Dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace ¿qué? Sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y ¿qué? Y buen juicio. O sea, ¿qué vino a este hombre? Presencia de espíritu, vida de espíritu, diseño original. Entonces, cuando hablamos del diseño original, es volver al diseño en el espíritu. Porque a veces decimos, no, es que yo nací de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo, piensa uno, vuelvo y repito, que cambia hasta el hablado. Ya no va a hablar ñero, va a hablar todo sinfónico. O ya no se va a vestir así. No, ya no es lo externo. No son vestimenta, no son culturas, no es nada de eso. ¿Es en dónde? En el espíritu. Ahí es donde se nace de nuevo. Lo externo sigue igual, pero en el espíritu, o sea, la manera de pensar, la manera de poder analizar las cosas, poderlas ver, ya no las ve en el hombre viejo. O sea, ya no va a ver a un hijo como lo veía antes. Ya no va a hablar quizás como hablaba antes. Y va a empezar a tomar decisiones por el espíritu que está en él. Entonces, ese sano juicio para poder, cuando vinieron a mirar qué había sucedido, los de esta región, y vieron a este hombre que un día estaba endemoniado, no se quedaba quieto, no lo podían sostener, no lo podían amarrar con cadenas ni con grilletes porque eso los rompía. Pero ahora estaba sentado, o sea, en paz. Estaba vestido, o sea, recobró su dignidad y estaba en sano juicio. Tenía presencia de Espíritu, pero Espíritu Santo. El Espíritu en ese momento no estaba, pero sí estaba ¿quién? Jesús. Y por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Espíritu y vida. Y esto fue lo que recibió este hombre. Voy a dejar esto en preámbulo para el próximo domingo, el versículo 17. Sin embargo, lo vamos a leer en Marcos, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice. Entonces, ¿qué sucedió con la gente? ¿Comenzó a qué? ¿Qué? Que se fuera. O sea, en pocas palabras, esta gente estaba más acostumbrada o ya se habían acostumbrado a convivir con la oscuridad, con las tinieblas. Vuelvo y repito, ellos prefirieron mejor que no se hubieran ahogado los cerdos y que siguiera ese endemoniado así. ¿Hasta dónde una región
porque esta era una región, la región de los Gadarenos. Prefieren sus cosas materiales a que una persona sea restablecida en el diseño original de Dios. Por eso dejamos hasta ahí, porque esta parte viene muy interesante para este domingo, donde cómo la sociedad al día de hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Se está cumpliendo la palabra, que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Así que familia, prepárense para este domingo. Vamos a compartir ya el final de esta poderosa palabra. Hoy pudimos entender cómo era el postrer de este hombre que recibe a Jesús, que viene a Jesús. Cuando Jesús viene a una vida, primero que todo, trae paz. Podemos ver acá, estaba sentado. Segundo, vestido, le da otra vez su dignidad como persona. Y por último, sano juicio, vuelve al diseño original. Así que familia, damos gracias a nuestro Padre Celestial y vamos a orar. Oremos la poderosa palabra de Dios y oremos ese salmo que nos da esa fortaleza, que nos inquieta a estar bajo la aljaba de sus alas. Y estamos hablando de el Salmo 91. Bien, entonces vamos a orar el Salmo 91. Le invito a que usted ahí, como esté, vamos a orarlo. Pero vamos a orarlo con fe, de que si yo estoy bajo la aljaba del Señor, no va a suceder algo diferente a lo que mi mente me dice. Cuando hablo de algo diferente es que no quiere decir que usted todo lo que pida le va a salir, sino que todas las cosas le van a ayudar. Por eso decimos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en Él confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirás y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Pues caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. En sus manos me llevará, para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él yo he puesto mi amor, tú también me librarás. Me pondrás en alto por cuanto he conocido tu nombre. Cuando te invoco, tú me respondes. Conmigo estás en la angustia, me libras, me glorificas, me sacias de larga vida. ¿Y qué? Y me muestras su salvación. Porque fuimos escogidos por Dios, ¿para qué? Para salvación. Y recuerde, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que aún en medio de la dificultad, en medio de la prueba, dicen, aunque la higuera no florezca, ni la vid de higos, y aún inclusive allá en los establos no hayan vacas y las manadas escasean. Con todo y eso, yo me alegraré y adoraré al Señor. O sea, que no cambie nada afuera. Lo importante es que no quites de mí
tu Santo Espíritu. Puedes quitarnos aún inclusive hasta la vida, pero que no nos quite su Santo Espíritu. Así que, como dice la misma palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor me hace vivir confiado. Bendiciones y muy buenas noches. Dios nos continúe fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.